Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Éxodo 1 y estamos leyendo verso 10. Ahora pues, seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Vámonos a Éxodo capítulo 13. Primero era el capítulo 1 y luego el capítulo 13. Versículo 17. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto el mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, escuche bien, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de noche, ni de noche la columna de fuego. Hasta ahí dejamos la lectura. Le pedimos al Señor que en esta hora nos pueda hablar a través de su palabra. ¿Puede usted levantar sus manos conmigo al cielo y orar? Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora, la oportunidad que tú nos concedes, mi Dios, de estar aquí una vez más reunidos, Padre, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo en medio de nosotros. Queremos pedirte, Padre, que en esta tarde tu palabra nos bendiga, tu palabra nos edifique, Señor, y seamos fortalecidos a través de ella. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y juntamente le damos la bienvenida a mis hermanos que están conectados en las redes sociales. Puedes tomar tu lugar, puedes sentarte y juntos vamos a meditar en esta porción. Y hoy quiero hablarte acerca de la mentalidad de esclavitud. Así como lo mencionamos esta semana, hemos estado enfocándonos a hablar acerca del crecimiento espiritual. Es tan necesario nuestro crecimiento, nuestro avance, nunca quedarnos estancados con lo que ya tenemos y con lo que somos. Y es todo este mes, el mes de mayo y parte del mes de junio, vamos a estar hablando de por qué es importante que crezcamos en nuestra vida espiritual y hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que Dios tiene y quiere hacer con nosotros? Y para esto vamos a comenzar este tema en esta hora. En Éxodo, lo que hoy leímos en el capítulo 1, me impresionó que a muchos les costó encontrar Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia y el capítulo número 1, o sea, no estaba tan difícil. En este capítulo 1 dice la Biblia, en el versículo número 8, entre tanto, se está diciendo después de que se levantaron. Si usted le presta atención al versículo 7, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, y dice la Biblia, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Recuerdan ustedes que José había mandado a traer a su padre y a sus hermanos después de toda la hambruna que había habido, y que por esa razón ellos habían llegado y se quedaron allí a vivir en Egipto con José? Después de que José ocupaba un lugar importante allá en el imperio, ellos fueron llevados, y dice la Biblia que cuando muere José, los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob,
comenzaron a multiplicarse, o sea, se agrandaron, crecieron ellos en número y se multiplicaron y fueron aumentados. Y me gusta la expresión que dice acá, porque dice que fueron fortalecidos. Y esto es un cumplimiento nada más de una promesa que Dios ya le había dado a Jacob, diciéndole que sus familias o que su familia sería bendita y que la bendición de Dios lo acompañaría. Y si hay algo bien importante que resaltar, es que Dios le dijo: no importa si tú estás en tierra extraña, no importa si tú andas en un lugar que no te pertenece, donde tú no eres, donde tú vayas, yo estaré contigo. Fue una palabra y fue una promesa que Dios le había dado. Y esa misma razón, de esa misma forma, acá en este momento, esa palabra se está cumpliendo. No sé si usted lo puede ver de qué manera solamente los hermanos de José, los hijos de Jacob, las tribus de Israel, comenzaron a multiplicarse. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántas personas eran? Imagínense sus familias, sus hijos, sus siervos. No podíamos decir que eran más grandes que el imperio. Era un grupo, eran grandes porque era una familia grande, pero no era más grande que el ejército de los egipcios. Sin embargo, dice la Biblia que comenzaron a multiplicarse. Y cuando comenzaron a multiplicarse, empezaron a fortalecerse. Dios, a donde lleve a su pueblo, sus promesas siempre lo acompañarán. La palabra de Dios siempre te seguirá, porque Él permanece fiel a su palabra y a sus promesas. Así que donde sea que nosotros vayamos, a donde sea que Dios nos lleve, sus promesas nos acompañarán y estarán con nosotros a donde quiera que vayamos. La Biblia dice que el bien y la misericordia nos van a seguir a nosotros. Esto es algo que yo lo tomo. No sé si lo tomas para ti, pero yo lo tomo. Dice la Biblia en el verso 8 que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, no aquellos que habían conocido a José, no aquellos que habían conocido el favor que había hecho José a todos los egipcios, y que esos 7 años de hambruna, esos 7 años difíciles que habían pasado, gracias a la sabiduría que Dios le había dado a José, la revelación que Dios le había dado, el pueblo, el reino, el imperio egipcio no murió. Pero se les olvidó. Se pone otro rey que no conocía a José, pero el pueblo ahí se había quedado, nunca se fue. Ahí estuvieron. Y era un pueblo ya grande. Al pasar los años, el pueblo se había fortalecido tanto que en el verso 9 dice la Biblia: he aquí, los hijos de Israel es mayor. Préstele atención a esa palabra. Dice: es mayor y más fuerte que nosotros. Imagínense esto. Un pueblo pequeño. Era una familia nada más. Eran los hijos de Jacob. Y ahora esa familia pequeña, pero escuche bien, aunque era pequeña, era bendecida por Dios. Esa bendición estaba con ellos. Entonces empezaron a crecer y el pueblo comenzó a tener miedo. Los egipcios comenzaron a tener miedo porque lo miraban mayor y lo miraban más fuerte que ellos. Verso 10 dice: ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, también ellos se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. En todos estos capítulos, hasta el capítulo 13 que hoy leímos, van a surgir muchas cosas. Pasan muchísimas cosas. Es más, pasaron muchísimos años en esa etapa, en ese tiempo. Usted conoce que entran en una etapa de esclavitud. Los empezaron a tratar mal. Mataron a los niños, incluso ahí es donde nace Moisés. Y es donde Dios empieza a preparar con un tiempo a un libertador, para que de esa manera el pueblo no sufriera la opresión, para que de esa manera el pueblo no sufriera. Dios estaba pensando en ellos, porque estaba viendo la condición en la que ellos iban a pasar y lo que iban a vivir. En el versículo número 12 de este capítulo 1 dice la Biblia que mientras más los oprimían, dice la Biblia, más comenzaban a multiplicarse. El pueblo de Israel comenzó a ser oprimido por el imperio egipcio. Tanto se multiplicaban, tanto crecían, de manera que los mismos egipcios, versículo 12,
Tenían miedo del pueblo de Israel. La historia, la mayoría de nosotros lo conocen. Conocemos perfectamente qué es lo que pasa después de esto. El pueblo comenzó a ser oprimido, a ser maltratado, a ser golpeado, obligado a trabajo de fuerza, pero no un trabajo bien pagado, sino un trabajo de esclavitud. Cuando la Biblia habla de opresión, no estaba diciendo que los trataban bien, los trataban muy mal. Ellos habían entrado, los que un día habían llegado para ser de bendición, ahora estaban siendo esclavos. Muchos de ellos, de sus hijos, su descendencia nació siendo esclava. Muchos de ellos no conocieron a José. Muchos de ellos no conocieron a su abuelo Jacob. No sabían quién era. Conocían acerca de la historia, porque la tradición que ellos siempre han tenido es la tradición oral. Y la tradición oral, ellos se pasan de familia en familia las historias, y ellos conocían perfectamente, pero no habían vivido. Ellos habían escuchado de dónde habían venido. ¿Quién era el padre de todos ellos? Era Abraham, un hombre muy rico, dice la Biblia, por sobre la faz de la tierra. Ese hombre se había multiplicado, había tenido hijos, había tenido nietos, y había tenido bisnietos, y se había multiplicado tanto. Eran un pueblo poderoso, y dice la Biblia hasta el día de hoy que es un pueblo bendecido por Dios. Esa es la realidad. Pero ese pueblo bendecido, muchos de ellos habían nacido en esclavitud. Yo no sé si usted me acompaña en esta hora. Nacieron en esclavitud, crecieron en esclavitud. Su costumbre, su manera de vida era ver eso, la opresión de los judíos. Y más que ellos eran un pueblo poderoso. Los egipcios eran un pueblo poderoso. Era un pueblo aguerrido, que tenía experiencias en batallas, tenían armamento militar, tenían conocimiento. Era el imperio más grande de esa época. Por lo tanto, ellos tenían tanta capacidad, pero muchos de ellos habían sido oprimidos y maltratados por este imperio, y nacieron así, se acostumbraron así. Se cree incluso que aunque ellos conocían algunas cosas de Dios, muchos de ellos optaron por tener costumbres paganas. El mismo pueblo de Israel había optado, muchos se fueron por ídolos de los mismos egipcios. Cuando llega el trato de Dios para poderlos liberar, Moisés tuvo que explicarles y enseñarles, y tuvo que decirles, y se encontró con una oposición muy fuerte para que muchos de ellos dejasen de hacer todas esas cosas, porque se habían acostumbrado a eso. Se acostumbraron, esa era su mentalidad, así habían crecido, así se habían acostumbrado a eso. Ahora llega el momento de la liberación. Estoy resumiendo realmente 13 capítulos, que es un poco difícil de resumirlos. Usted conoce todo lo que pasa. Dios levanta a Moisés. Moisés, con un corazón libertador, mira que están golpeando a uno, viene él y se levanta, arremete contra el egipcio, lo mata, se ve evidenciado por lo que había hecho, por el asesinato, y huye hacia el desierto, y allá mora 40 años. Luego Dios le habla, se le aparece y le dice: yo te voy a usar a ti para que liberes a mi pueblo de la opresión, porque he escuchado ese clamor. Ahora llega Moisés de regreso. El corazón de Faraón está duro, se dan las plagas, y luego Dios toca ya el corazón de Faraón y los libera. Capítulo número 13. Ahí es donde empezamos a leer en esta tarde. En el capítulo número 13 dice la Biblia en el verso 17: y luego Faraón deja ir al pueblo, pero Dios no los lleva por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta. ¿Quién? ¿Faraón o el pueblo? Yo quiero que le presten mucha atención a esto. ¿Por qué Dios sabía que el pueblo se iba a arrepentir de salir de Egipto? ¿Por qué? Porque tenían mente de esclavo. Ellos querían quedarse ahí, porque era el lugar donde ellos habían nacido. Era el lugar donde habían crecido. A eso se le llama comodidad y conformidad.
quedarse en un lugar donde yo sé que la estoy pasando mal, pero prefiero quedarme aquí que estar allá, porque aquí por lo menos estoy seguro, porque aquí por lo menos estoy tranquilo. Allá tengo que hacer algo con miedo, no sé qué es lo que me depara el futuro, no sé qué cosas van a suceder, pero esa mente les había impedido que ellos quisiesen por ellos mismos levantarse. Y yo me pregunto una cosa: los egipcios ya se habían dado cuenta que ellos eran un pueblo bendecido. Los egipcios ya se habían dado cuenta que era un pueblo fuerte, que habían fructificado. Ellos se habían dado cuenta, pero ellos mismos, el pueblo de Israel, no lo sabía. No sé si me estoy dando a entender en esta tarde. Ignoraban que eran un pueblo fuerte. Ellos no conocían lo que podían lograr y de lo que eran capaces. ¿Por qué? Por su mentalidad. Una mentalidad de esclavitud. Una mentalidad de que para esto nací y así voy a morir. Así crecí, así me enseñaron mis padres, así me acostumbré a vivir y por lo tanto así me voy a quedar. Hay gente que por más que usted quiera enseñarles acerca de superación y de crecimiento, no quieren, porque se acostumbraron a vivir así, porque fue su manera de vivir y no quieren cambiar su manera de vivir. Pero Dios no quería eso para ellos, porque la promesa de Dios era que el pueblo de Israel sería un pueblo bendito, que era el pueblo de Dios. Por lo tanto, ese pueblo no podría estar más en esclavitud y más en esa condición. Pero Dios conocía sus corazones, y dice la palabra de Dios que por esa razón Dios no les permitió que pasasen por el camino de los filisteos, porque sabía que el pueblo se iba a arrepentir. Porque aunque ellos miraban que estaban mal, ellos estaban acostumbrados a ser esclavos, estaban acostumbrados a esa vida. Ellos dejaron Egipto, pero Egipto nunca los dejó a ellos. Cuando se ven enfrentados ya en aquel relato, y aquí vamos a leerlo en un momento, cuando el faraón se levanta en contra de ellos, comenzaron a desear regresar. Comenzaron a decir: mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá estábamos mejor. Aquí estábamos en el desierto. Hubiera preferido morir allá como esclavo y no acá. Había una promesa de Dios. Ellos no habían salido de Egipto con manos vacías. En primer lugar, ellos habían salido con la promesa de Dios, que Dios los iba a acompañar. Segundo, les había prometido que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Y tercero, les habían dado bienes, les habían dado joyas, les habían dado tesoros. No iban con manos vacías. Ellos premiaron, el pueblo de Egipto los premió, les dio para que no se fueran con manos vacías. Iban a manos llenas, pero iban mal. Aunque Dios te esté bendiciendo a ti, aunque Dios te esté dando palabra, promesa, y te esté bendiciendo, si aún tienes mentalidad de tu pasado o de esclavitud, nunca podrás crecer. Por más que Dios quiera bendecirte, por más que Dios quiera darte, hacerte crecer y levantarte, no lo vas a poder hacerlo si tú estás aferrado a las cosas del pasado. Si tú mismo no has querido soltar aquellas cosas que te ataban. Dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Dios no te llamó a esclavitud. Dios no te llamó para que sigas atado al pecado, sino te llamó para que tú y yo seamos verdaderamente libres. Ellos eran libres, pero escucha bien la siguiente palabra que te voy a dar: pero ellos no se sentían libres. Muchos de nosotros hemos sido liberados, hemos sido transformados por el poder de Dios, pero muchos no nos sentimos libres porque no hemos querido soltar cosas de nuestro pasado, porque no hemos aprendido a perdonar a alguien que nos falló, porque no hemos aprendido a sanar nuestro corazón, porque alguien en algún momento de nuestra vida nos dañó tanto, porque nuestro padre o nuestra madre nos abandonó.
porque hubieron heridas en nuestro corazón que marcaron nuestra vida. Y hoy que tú eres cristiano, hay algo que te está impidiendo crecer, hay algo que te está impidiendo avanzar, seguir adelante, pero tú sigues aferrado a tu pasado, sigues aferrado a lo que viviste, a lo que pasaste, a lo que experimentaste. Dios te está ofreciendo bendiciones, te está dando la salvación, te está dando su promesa. Tú no andas con manos vacías. Hay tantas cosas de Dios, pero aunque tú lo tienes, tú sigues volteando a ver para atrás, esperando a ver en qué momento eso cambia en tu vida. Muchos de nosotros estamos así, tristes, amargados, dolidos, porque aún seguimos con una mentalidad de esclavitud, porque estamos libres. Ellos ya eran libres. Lo único que en este momento estaban pasando una crisis, y eso era que el pueblo de Egipto se había venido en contra de ellos. Leamos la Biblia para que usted me acompañe y miremos lo que Dios nos está diciendo. En el capítulo 14 dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen en Pagiarot, entre Migdol y el mar que va hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Versículo 3: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y miren lo que le dice acá: y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Ahora, si usted sigue leyendo, la Biblia dice en el versículo número 28, perdón, el versículo 25: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahora, pongámoslo así, desde esta manera, desde este punto de vista, y présteme mucha atención. Llegaron en un punto donde ellos estaban enfrente del Mar Rojo. Se dieron cuenta que venía el ejército de Faraón en contra de ellos y empezaron a murmurar. ¿Habían sido libres, sí o no? Sí. Pero ahora ellos decían: Señor, nos trajiste acá, o Moisés nos trajo acá para morir acá. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Estábamos mejor allá. ¿Cuál era la condición? Primero, la condición de esclavitud. Los estaban golpeando, los estaban maltratando, a muchos los estaban matando, y ellos aún querían estar allá. Regularmente, cuando pensamos en esto, pensamos siempre en el pecado, porque decimos: Dios ya nos limpió, pero nosotros queremos seguir siempre en el pecado. Nosotros queremos insistir en hacer algo que a Dios no le agrada. Dios ya rompió cadenas, pero tu mentalidad siempre está allá. Dios ya te transformó, ya te perdonó, te limpió, te hizo una nueva criatura. Sin embargo, tú continuamente quieres regresar, y eso es lo que regularmente se saca acerca de esto, acerca del pecado. Pero vayamos más allá, que de aquellas cosas que aún están en el corazón. ¿Será que Dios solamente te quiere limpiar de un pecado, o te quiere limpiar el corazón, el alma y tu mente? Todas aquellas cosas que en este momento aún te siguen afectando, aquel dolor que aún sigue estando allí, aún aquellas cosas que tú recuerdas, que tú no puedes perdonar por tu pasado, por lo que te hicieron, por lo que te dijeron, al punto que esto marca la vida. Un niño que escucha constantemente de sus padres que es un tonto, que es un inútil, que es un bueno para nada, ese niño crece con esa mentalidad. Y cuando llega a la escuela, cuando llega a su trabajo y es más grande, él crece con esa mentalidad de que él es un inútil y que no puede hacerlo nada, que no puede hacer nada bueno, porque eso fue lo que un día sus padres le dijeron y les marcó tanto. ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no salís adelante? ¿Por qué no te esfuerzas? No, es que yo soy un inútil, yo no puedo.
Tal vez otros sí, pero a mí nunca me ha dado la cabeza. A mí cuando alguien me dice eso, yo le digo, es que hermano, yo no nací para eso, yo no tengo cabeza para eso. Usted cree que no tiene cabeza para eso. Pero yo creo que es tiempo que saquemos y nos liberemos de todas aquellas cosas que nos están amarrando a cosas del pasado y a una mente de esclavitud. Yo no sé si me estoy dando a entender, porque esas cosas que hoy están amarradas a ti te están impidiendo crecer. Tal vez en tu corazón sí está el deseo de crecer en tu vida espiritual. Tú deseas en tu corazón cada día conocer más a Dios, tener experiencias, ser lleno, ser usado por Dios. Deseas, dice Señor, pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no sucede? Yo quiero crecer en mi vida espiritual, yo quiero avanzar, pero ¿qué es lo que pasa que yo no puedo? Lo que pasa es que aún alrededor tuyo hay cadenas que te están oprimiendo y te están jalando. Cada vez que tú quieres avanzar, cada vez que tú quieres crecer en tu vida espiritual, esas cadenas te vuelven a regresar. Tu mente de esclavitud te llevan a tu pasado, diciéndote, recordándote lo que tú eras, lo que tú fuiste, diciendo es que tú eras una acá, eras una allá y no lo vas a lograr. Pero en esta tarde, en el nombre de Jesús y por el poder de Dios, toda cadena que hoy te ata al pasado, todo aquello que te esté atando y te esté impidiendo crecer en tu vida espiritual, es rota por el poder de Dios, porque sus promesas y su palabra es más grande que cualquier mentira de Satanás. ¿Tú crees esa palabra? Aun cuando te veas sumergido en alguna situación, no recuerdes las mentiras de Satanás. Muchos de ellos habían crecido siendo maltratados. Muchos de ellos habían crecido en su juventud, en su niñez, en su adultez, siendo golpeados, heridos, los tenían oprimidos. Esa era su mente. Cuando oyeron la voz de Dios, cuando escuchaban la voz de Dios y lo que Dios iba a hacer con ellos, fíjense que no lo creían tanto. No lo creían porque habían voces en su mente que les recordaba constantemente lo que eran y lo que habían sido. Y cada vez que lo recordaban, era cuando su debilidad y su fe se venía para abajo y se derrumbaba. Cuando ellos vieron al pueblo o al ejército de Faraón venir tras ellos, lo que recordaban eran aquellos golpes. Tuvieron miedo, tuvieron temor, y por eso comenzaron a decir, mejor regresémonos, porque recordaban, habían cicatrices en sus espaldas, habían golpes en su mente y en su corazón, que cuando ellos comenzaron a ver que el ejército venía, empezaron a recordarse de los golpes y los maltratos que habían recibido, y empezaron a decir, mejor nos hubiéramos quedado allá, mejor nos hubiéramos quedado, no hubiéramos venido para acá, porque de seguro van a venir y ahora va a ser más fuerte el dolor, ahora va a ser más fuerte los golpes. Pero Dios ya había dado una promesa de libertad. Dios no les había dicho que se iban a morir ahí, sino que les iba a dar un lugar para que ellos pudieran ser bendecidos. Y Dios te dice en eso a ti en este momento, aunque hayan cosas a tu alrededor que te estén afectando, aunque tú estés viendo tu pasado que vuelve a regresar, y tú dices, así como alguien me falló, me van a volver a fallar. Es que pastor, yo no sé por qué siempre traigo y arrastro a las mismas personas. Siempre me busca gente que me estafa y usted termina estafado. Siempre, pastor, viene alguien que me quiere ver la cara de tonto y siempre me la mira. Es porque te has acostumbrado a eso, porque te has quedado ahí, porque le has puesto más valor a las palabras de tu pasado que a la palabra de Dios, porque le has puesto más valor a lo que alguien te hizo que al perdón que Dios tiene para ti. Porque un día no pudiste soltar lo que alguien te hizo, que te lastimó, te afectó, te dañó tu corazón, y cada día tú te recuerdas, y cuando vienes y miras que eso viene tras a ti otra vez, empiezas a quejarte y te quedas mejor estancado. No, yo mejor no prefiero crecer, no prefiero avanzar, que Dios no me use, porque mire pastor, yo tengo tantas cosas, tantas debilidades, tantas cosas que no me van a permitir. Pero hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús, esa mentalidad se tiene que ir de tu mente, de tu corazón, y tienes que ser verdaderamente libres. No solamente debes verte libre, sino Dios te hará completamente libre en el nombre de Jesús.
heridas del pasado que te arrastran. Y cuando tú sientes que ya estás viendo la luz al final del túnel, sientes que nuevamente tu corazón nuevamente está volviendo a confiar en alguien, porque te han estafado, porque te han mentido, porque te han fallado, porque te han engañado. Y cuando vuelves a creer en alguien, de repente otra vez lo mismo. Llega esa persona y tu corazón ya tiene, no, ya me va a pasar otra vez lo mismo. Yo nací para esto, para que me engañen, para que me mientan, para que me roben, para que me fallen. Pero esa es tu mentalidad, esa es tu manera de ver las cosas. Dios no te sacó de Egipto para que te quedes ahí. Aunque tu cuerpo esté libre, aunque te veas diferente hoy, sino te llamó para ser verdaderamente libres. Hay algo que cuando yo leía esta porción me bendijo tanto y tocó tanto mi corazón, porque yo le dije: Señor, ¿por qué entonces permitiste que ellos volvieran a sentir ese sufrimiento cuando ellos estaban frente al mar? ¿Por qué les permitiste que ellos volvieran a vivir, a recordar ese dolor que habían sentido allá en Egipto? Aquí yo comprendí una cosa y Dios me decía lo siguiente: es que yo no los saqué de Egipto y los llevé ahí para que lo recordaran, sino para que vieran que sus traumas, que sus temores y que lo que un día los tenía esclavizado, como yo iba a tomar el control y los iba a destruir y los iba a poner sobre la tierra. Yo quería que ellos con sus ojos miraran lo que yo soy capaz de hacer. Lo que un día te dolió, ahora va a ser de bendición. Lo que un día te afectó, lo que un día te lastimó, ahora vas a ver cómo Dios va a transformar en eso. Ese llanto lo va a transformar en alegría. Y lo que un día te hizo sufrir, lo que un día causó dolor en tu corazón, Dios te pone exactamente en primera fila para que tú veas lo que Dios es capaz de hacer. Y que lo que un día te hizo daño sea solamente un recuerdo nada más del pasado, para que tú veas lo poderoso que es Dios. Dice la Biblia: con tus ojos, dice la Biblia, verás la recompensa de los impíos. Con tus propios ojos verás. Y no es que nosotros estemos esperando que la gente que nos haya dañado les vaya mal, pero es que esa es la recompensa de los impíos. Así es. La gente que nos dañó, que nos falló algún día, aunque nosotros no lo esperemos, tú ni siquiera le tienes que decir a Dios: por favor, mátalo, llévatelo en el nombre de Jesús. No tienes por qué, porque Dios se encarga, dice su palabra, que de él es su venganza. Muchos de ellos que tenían mente de esclavitud, después de esto, después de este proceso, después de este momento que ellos vivieron, muchos de ellos cambiaron su mente. Hubieron otros que se quedaron igual, porque cuando estaban allá en Egipto, en el desierto, cuando Dios le estaba dando ya la ley a Moisés, ellos se recordaban de un día de lo que vivían allá, de los dioses de los egipcios. Dijeron: bueno, Moisés ya nos regresó, hagamos nosotros un Dios similar al que miramos allá. No todos, pero muchos de ellos sí lo hicieron. ¿Sabes cómo es esto? Muchos de ustedes o de nosotros que estamos acá en esta tarde, escuchando esta palabra, diciendo: Señor, te entrego mis traumas, mis problemas, mis dolores, todo lo que un día me causó daño, lo que un día me causó temor, lo que un día me causó angustia y lo que me causó dolor, Señor, hoy yo te lo quiero entregar a ti para que tú te encargues. Yo no lo puedo sobrellevar, pero tú sí puedes hacerlo. Y tú mismo verás cómo Dios se va a encargar de eso. Muchos de ustedes, después de ver lo que Dios es capaz de hacer, a pesar de que Dios te quiere usar, a pesar de que Dios te está hablando, a pesar de que estás recibiendo su presencia y estás sintiendo su presencia, muchos de ustedes van a salir de ese lugar igual. Muchos de los que nos están viendo por transmisión en esta hora van a decir: sí, Señor, qué bueno que estoy escuchando esta palabra, pero ¿y qué si yo me sigo aferrando a las cosas del pasado? ¿Qué si yo me sigo aferrando y sigo abrazando ese pasado que me está impidiendo crecer, que no me está impidiendo o me está impidiendo avanzar y que Dios siga haciendo esa obra perfecta?
¿Será que es necesario que tengamos debilidades nosotros? ¿Qué dice usted? Aquí los voy a poner entre la espada y la pared. ¿Es necesario que tengamos debilidades nosotros? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de nuestra debilidad? Es que el poder de Dios se va a perfeccionar en las debilidades que nosotros somos o que tenemos. Y dice la misma palabra: y diga el débil, fuerte soy. Porque aunque tú te sientas débil en algo, aunque tú te des cuenta que por tus propias fuerzas no lo puedes manejar, que por tus propias fuerzas tú no puedes salir adelante, y que tus miedos siguen estando frente de ti y no puedes hacer nada para vencer esos miedos y esos temores, y te están impidiendo crecer en tu vida cristiana y acercarte a Dios, y tú deseas, anhelas buscar a Dios, pero cada vez que tú quieres hacerlo te recuerdas, viene una mente o una voz del enemigo diciéndote: pero recuerda, tú eres un mentiroso, eres un borracho, recuerda lo que eras hace 5 años, eras un mujeriego, eras acá, eras allá, y tus temores una vez más se presentan delante de ti, y esa mente te retrocede a tu pasado y tú no creces. Otra vez, cuando Dios quiere usarte, de repente se vienen los problemas. Y es que, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas personas, yo los he escuchado de decir: pastor, pero es que cada vez que yo quiero servirle a Dios, más problemas me vienen. Levanten la mano, ¿cuántos han dicho eso alguna vez? Levanten su mano con toda honestidad. ¿Verdad que sí? Y los que no la levantaron, no la levantaron por pena. Porque yo sé que sí. En algún momento: Señor, pero mira, hoy me determiné a buscarte, a servirte, se me viene todo encima, Señor. Es porque el enemigo te quiere recordar, quiere causarte miedo y causarte temor. Y sabe, así como el pueblo de Egipto sabían que ellos eran un pueblo grande y era un pueblo poderoso, pero el pueblo no lo sabía. Ahora yo te digo a ti: el enemigo sabe quién tú eres, pero tú no lo sabes. Tú no aprovechas eso que tú eres. Si ellos se hubieran levantado en guerra, porque eran un número, eran bastante numerosos, yo no sé qué hubiera pasado. Lo que sí sé es que Dios les había dado promesa desde sus ancestros, desde los patriarcas, que Dios los iba a bendecir y que Dios los iba a cuidar. No sé, pero si de algún momento se hubieran levantado con guerra, seguro hubieran vencido, pero no lo hicieron. Quiero ir finalizando en esta noche. ¿Cuántos de nosotros en este momento seguimos con esa mente de esclavitud? ¿Cuántos de nosotros, aunque ya somos cristianos, sonreímos, decimos amén, decimos gloria a Dios, pero cada vez que escuchamos las mentiras de Satanás, no las volvemos a creer? Cada vez que nos vemos y recordamos nuestro pasado, decimos: no, pero ¿quién era yo? Miren lo que yo hacía antes. Era un ladrón, era un mentiroso, era un brujo, era un drogadicto, era una hechicera. Todas esas cosas fueron rotas en el nombre de Jesús. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. No hay temor, no hay angustia, no hay trauma, no hay nada que esté en tu corazón en este momento que el Señor no pueda hacer. Depende de ti si tú crees lo que Dios es capaz de hacer en ti. Depende de ti en este momento si te das cuenta lo que Dios es capaz en ti hacer en este momento. Dios puede hacerlo. Y termino en esta hora. Dice la Biblia que Jehová le dice a Moisés, capítulo 14 y versículo número 26, le dice: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Verso 27: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová, ¿qué es lo que dice? Derribó a los egipcios en medio del mar. Yo quiero que recuerdes hoy en esta palabra, en esta tarde, lo siguiente:
no es con tu fuerza, no es por tu capacidad, no es porque tú te pongas enfrente de tu problema y tu trauma y le digas: vení, aquí estoy. No vas a poder. Pero recuerda que hay uno más poderoso detrás de nosotros, y dice la Biblia que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que hoy te da la oportunidad, la capacidad de vencer tus miedos y tus temores en el nombre de Jesús. Y el verso 28 dice: y se volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Todo eso que se mira poderoso van a ser cubiertos en el nombre de Jesús. Tus miedos, los temores y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, dice la Biblia, no quedó ni uno solo de ellos. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan en este momento? Bueno, vámonos todavía un poquito más allá. ¿Cuáles son aquellas cosas que te están impidiendo crecer en tu vida cristiana? ¿Cuáles son? Piénsalas. Y cuando tú lo pienses, tú lo ves como imposible de dejarlo. Lo ves como difícil de enfrentarlo. Y tú dices: no puedo. No, es que mis debilidades son más fuertes. No, es que mi familia es complicadísima, pastor. Usted no conoce mi familia, es canija mi familia. Es difícil. No, usted no conoce mi esposo, usted no conoce mis hijos. No, es que usted no sabe en lo que estoy. Usted no conoce mi mente, ni quiero conocerla. Porque yo no puedo hacer nada por usted. Solamente Dios puede hacerlo. Y dice la Biblia: ni uno solo de ellos quedarán sobre ti, porque mirarás cómo serán destruidos en el nombre de Jesús. Dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel, ¿qué es lo que dice? Vio, preste la atención, a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios en el pueblo. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esto tenían que verlo, porque si ellos hubieran llegado a la tierra prometida, si después de ver todo lo que Dios había hecho en todos esos 40 años, al llegar a la tierra prometida tuvieron miedo, tuvieron temor, ahora cómo hubiera sido si Dios no hubiera hecho todas estas cosas. Hubiera sido difícil que creyeran en Dios y difícil que creyeran en Moisés, y que Dios los había llevado ahí. Tú lo vas a ver en el nombre de Jesús. Verás a tu matrimonio más unido. Verás a tus hijos buscar al Señor. Verás tu corazón ser sanado. Verás las heridas ser sanadas en tu corazón. Vas a ver cómo Dios lo va a transformar, y todo temor, toda angustia, toda preocupación y todo lo que te esté afectando y te esté impidiendo crecer en tu vida espiritual en esta tarde, en el nombre de Jesús, son rotas por el poder de Dios. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta hora? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y en esta hora tú le digas: Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por cada milagro que has hecho en mi vida, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo pueda ver, Señor. Aunque, Señor, en este momento las voces o todo lo que está a mi alrededor esté diciendo todo lo contrario. Padre, yo creo a tu palabra y a tus promesas. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tu presencia nos bendiga. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar.